Si alguien está trabajando en veterinaria o conoce o tiene algún animal, ¿sí? Algún perro con linfoma, le agradecemos que nos avisen para poder hacerle el estudio citogenético, ¿sí? Sí, la toma de muestras son simples, lo único que requerimos son tomas de muestras que normalmente se toman en el diagnóstico del linfoma. El estudio citogenético se hace a partir de una muestra de sangre. La única diferencia es que en vez de utilizar esta, se usa heparina, pero nada más. Y el resto tomamos las muestras de punción, biopsia si se hace, las muestras que normalmente se toman en la clínica para el diagnóstico. Nada muy extravagante. Claro. Eso es importante decirlo, ¿no? Ni tampoco tan invasivo en realidad para el animal. No. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, prestemos atención, anoten las preguntas. De las materias de salud pública, tratando de unirlos con el concepto de One Health, ¿sí? Que Martina también sé que va a retomar, así que apago mi micrófono. Bueno, el tema que por lo que a mí me trae acá es medicina translacional. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué es la medicina translacional para después ir desglosando más ese concepto. La definición que hoy se conoce de medicina translacional fue descrita por la Sociedad Europea para Medicina Translacional. La Sociedad Europea para Medicina Translacional es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo mejorar la atención sanitaria mundial a través del uso de recursos y de conocimientos de medicina translacional. Para eso tiene dos programas, que es el Consorcio de Medicina Translacional y una red de profesionales que trabajan en pos de esta área. La medicina translacional es una rama interdisciplinaria en la ciencia biomédica que comprende tres enfoques. Lo que acá denominamos Bedside, que es la investigación básica, la investigación de laboratorio; Bedside, que es la investigación clínica, es la investigación en el hospital, en las clínicas; y la comunidad. ¿Cómo se combinan esas tres áreas? Es la combinación de los recursos, de los conocimientos, de las técnicas de esas tres áreas en pos del mejoramiento en cuanto al diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, es facilitar lo que se hace, el conocimiento que se obtiene desde la investigación básica para aplicarles en la investigación clínica y que tenga un resultado o que tenga algún beneficio para la salud. Esa es básicamente la definición de medicina translacional. Bueno, como les dije, Bedside se refiere a la investigación básica del laboratorio, en donde requiere la investigación básica los conocimientos de la biología molecular, de la genética, de otras ciencias básicas, y en la investigación básica se trabaja para producir nuevos conocimientos en cuanto a ciertos mecanismos, en cuanto a mecanismos moleculares, en cuanto al desarrollo de fármacos, que después son utilizados esos conocimientos por las industrias farmacéuticas para traducirse por ejemplo, en fármacos que van a ser utilizados en la clínica, que van a ser utilizados por ese concepto de Bedside, que es la clínica diaria, para un beneficio de la comunidad. La Bedside es sostenido principalmente por trabajadores de la salud pública y de los servicios de salud, y tiene a la salud como una medida inmediata. Para esta comunidad, para la Bedside, se refiere a la práctica diaria, a la práctica clínica que trabaja con el paciente. Este concepto, esta tríada que hoy conocemos así actualmente, que es en todos los tres casos, una se nutre de la otra, ha ido evolucionando a través del tiempo hasta llegar a esta tríada que conocemos hoy. O sea, en principio el concepto de medicina translacional hacía foco únicamente en el Bedside, que era únicamente en la generación del conocimiento en las ciencias básicas, y que ese conocimiento pasaba a las ciencias médicas, pero no había una retroalimentación o no se le daba importancia a la retroalimentación que se generaba de las ciencias médicas. O sea, quedaba solo ahí, solo dirigido a las ciencias médicas, y no había como un feedback de las ciencias médicas a las ciencias básicas. Pero en 1999, con la aparición de nuevas tecnologías, se empezó a trabajar en modelos más interdisciplinarios, y el
Instituto Nacional para la Salud empieza a fomentar a través de subsidios económicos aquellos proyectos de investigación básica que tuvieran beneficios para la investigación clínica en proyectos más específicos. Y ya en el 2003, ese fomento económico lo realiza, aumenta ese fomento económico para aquellos laboratorios de investigación básica que trabajaran de forma multiinstitucional, con otras instituciones. Y eso es muy importante, ya que eso genera un cambio de este modelo a que ya deje de ser unidireccional, solamente haciendo foco en Bensai, sino que tenga en cuenta a las otras tres patas, que es la investigación clínica y la comunidad. Este cambio implica que la comunidad clínica devuelva hallazgos a la investigación básica y eso permite crear nuevos proyectos, nuevas hipótesis que puedan dar lugar a nuevos conocimientos y a nuevos descubrimientos que sean innovadores. Entonces, la ciencia básica va a proporcionar a los clínicos diagnósticos y herramientas y terapéuticas, y al mismo tiempo la investigación clínica le va a aportar a las ciencias básicas nuevos conocimientos que estimule nuevas investigaciones científicas, todo en pos de la comunidad, todo en pos de la salud de la comunidad. Eso es más o menos. Entonces, resumiendo... Te hago una pregunta, ¿o preferís que la haga al final? No, decime. Más o menos, ¿cuánto empieza a surgir este concepto? Estamos hablando de que no es así, como medicina translacional es reciente, ¿cierto? Como medicina translacional, en sí empieza a surgir en los años 2000-2003, cuando ya incluye a las tres patas, y cuando este modelo se hace bidireccional. Pero los conceptos de Bensai y Bedside, que son los que toma la medicina translacional, por lo menos Cole y colaboradores, que son uno de los papers en los que me basé en esta definición, los toma desde mucho antes estos dos conceptos de forma singular. En realidad la traducción, si ustedes buscan Bensai y Bedside, es como de alguna forma del lado de la cama al living, algo así. Claro. Es como toman estos conceptos de esta forma, como en definitiva se refiere al traspaso de conocimiento desde la investigación más básica del laboratorio, que realiza proyectos como, por ejemplo, que ustedes lo deben haber visto acá con Dani, lo van a ver, Dani, como de biomarcadores, el desarrollo de terapias génicas, el desarrollo de nuevos conocimientos a nivel de vías moleculares, lo toma la investigación clínica para, o sea, toma esos nuevos desarrollos de nuevas terapias en beneficio de la salud, no sé si se entendió. Claro, sí, sí, sí. Entonces la definición, para resumir la definición, es combinar de medicina translacional, la medicina combina la experticia, los recursos y la técnica dentro de esos tres pilares, la investigación básica, la investigación clínica y la comunidad, para promover avances y mejoras en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades. Vale. No sé si tienen preguntas, está bueno, Dani, que sea más charlado. Sí, para que no sea una conferencia de las que ya estamos acostumbradas durante toda la pandemia. Sí. Es un concepto que, voy entendiendo, se ha organizado desde la Comunidad Europea, ¿cierto? Principalmente. Ellos, sí, desde esa asociación europea, la Sociedad Europea para la Medicina Translacional, ellos en realidad es como que la han organizado. Ellos tienen un programa que incluye una sociedad de personas que trabajan, un consorcio en medicina translacional, que trabajan en distintas disciplinas, y por lo que estuve investigando en ese área, es como que anualmente se juntan, tienen formación continua acerca de los avances en medicina translacional, y tienen una red de profesionales que trabajan en pos de esta área. En realidad, estos profesionales que trabajan en pos del área de medicina translacional vendrían a ser más como monitores entre la investigación básica y la investigación clínica. Específicamente estos profesionales que trabajan dentro de este consorcio.
en sí vendría siendo, o sea, está el trabajador de la investigación básica, el trabajador de la investigación clínica, está la comunidad, y es como una persona que monitorea este proceso, como el monitor de la investigación clínica. Sería, ¿se entiende? Está claro. Sí. Eh, Y esta imagen que tenés acá, los chicos ¿Lo han visto? No es nueva para ellos. Bien. No es nueva para ellos, sí. Bueno, el concepto de una salud, como bueno, ustedes lo han visto, es una estrategia a nivel mundial para mejorar el traspaso de conocimientos entre las disciplinas que comprenden el área de la salud animal, de la salud humana y del ambiente. ¿Es así, Dani, o no? ¿Sí se los dado vos? Tal cual, y esa sinergia favorece el desarrollo de la investigación biomédica, con el desarrollo de nuevos descubrimientos en cuanto al diagnóstico, al conocimiento de las enfermedades, al diagnóstico y al tratamiento. No sé si me faltó algo, Dan. No, está más o menos también como lo hemos visto, lo hemos apuntado mucho nosotros a, bueno, eso es la teoría, y en la práctica básicamente apunta a trabajos multidisciplinarios, ¿sí? Claro. A trabajos en los que justamente para poder encarar las problemáticas actuales, ¿sí? Que están surgiendo, y no de manera aislada a los conflictos sociales, a conflictos económicos, sino que realmente es una red, ¿sí? En donde la salud pública está sumergida, ¿sí? Se reconoce que también justamente la salud ambiental y la salud humana no son ajenas a la salud pública. Y la hora de resolver esos conflictos que los vemos, que los estamos viviendo hoy en la pandemia, que van surgiendo de esa interacción, y la respuesta también tiene que ser en forma claro, más interdisciplinaria. Más interdisciplinario, sí. Y el objetivo en realidad que tiene esta sinergia entre las tres ramas es aumentar en definitiva la base del conocimiento científico y mejorar la atención a nivel de la ciencia, a nivel de la medicina, como un objetivo final. Y también las tres ramas, el ambiente, el animal y la medicina humana, se ven favorecidos bajo este concepto. Claro. Un importante, y es el campo que nos atañe con la medicina translacional, un subcampo de este concepto de una salud es la medicina comparativa y la medicina translacional, que ofrece la posibilidad de usar modelos animales en donde la enfermedad se presenta de forma natural y espontánea, no inducida por no como se usa actualmente con los modelos tradicionales de ratones, en donde muchas veces induce la enfermedad. Entonces se usan animales donde la enfermedad se presenta de forma espontánea para generar nuevos conocimientos a nivel de diagnóstico, tratamientos y fármacos. Y estos modelos animales tienen ventajas muy buenas con respecto al ratón y aportan información incluso sobre enfermedades de las que todavía no se conoce todo totalmente, como es el cáncer, las insuficiencias cardíacas, la diabetes. Entonces, los modelos, bueno, esa es la introducción hacia modelos animales. ¿Cuáles son las características del modelo tradicional, que es el modelo de los roedores? Pues no solo el ratón, yo estoy nombrando el ratón, pero hay otros modelos, y de usar un modelo donde la enfermedad se presente de forma natural. El modelo tradicional, como características, tiene que es fácilmente reproducible, que se les puede manipular genéticamente, que tiene menos variabilidad genética y tiene dietas y hábitos homogéneos respecto a los humanos. El hecho de que las enfermedades en los modelos naturales, o sea, como en los animales de compañía, en el perro, en el gato, se presenten de forma natural, refleja mejor las variaciones genéticas, ambientales y fisiológicas de los seres humanos que un modelo tradicional de ratón, donde tiene una dieta homogénea, donde el ambiente es homogéneo, donde no está expuesto a los mismos factores que el ser humano. Porque no estamos expuestos a un único factor, sino que estamos expuestos a muchos factores. Al igual que en humanos, en el perro, en el gato y en el caballo, no sé si en bovino, Dani, se han secuenciado el genoma completo de la especie, lo que eso es... Sí. ¿Se han secuenciado de la especie? Sí, hay, sí. Lo que lo hace una herramienta muy útil para estudiar la predisposición genética y los patrones de expresión génica de las enfermedades. Además, otras ventajas que tienen, por ejemplo, el perro, son los ciclos de vida más acelerados, entonces se puede estudiar las enfermedades en un corto con respecto al humano, entonces se pueden estudiar las enfermedades
enfermedades en un tiempo mucho más corto. Otra es que con el avance en las tecnologías en medicina veterinaria han mejorado el diagnóstico y el tratamiento en las enfermedades. Y otra que actualmente los animales han pasado a ser un compañero más dentro de la casa, entonces reciben altos niveles de cuidado, lo que aumenta la esperanza de vida en los mismos y hace posible el estudio de enfermedades crónicas. No sé si querés agregar algo, Dani. No, cuando te escuchaba pensaba que en realidad es súper interesante este enfoque de trabajar con estos modelos en donde justamente, contrariamente a lo que uno está acostumbrado a estudiar, modelos experimentales en donde tenés controladas todas, mientras mayor control tengas sobre la mayor cantidad de variables, digamos, ¿sí? O sea, uno buscaba controlar las variables, ¿sí? En cambio acá se está presentando un modelo en el que justamente no se están controlando las variables, como el modelo convencional con roedores, ¿sí? Pero es inclusive más rico, es más desafiante inclusive, ¿no? Realizar una investigación con esos modelos. Es la realidad misma. En los modelos con los roedores y sobre todo, bueno, sé que vas a hablar también un poco sobre cáncer, ¿sí? Que es uno del tema, digamos, en el que se usa mucho la medicina translacional, donde se aplica. Se trabaja mucho con líneas celulares, ¿sí? Para que los chicos como que compren, no sé, chicos, ¿están al tanto de lo que son las líneas celulares? ¿Alguien puede aportar algo a eso? ¿Sí, Sofi? Contanos a ver qué. No, lo que sabíamos es que son células que se ponen en las bandejitas de Petri y sobre eso se hacen distintas experimentaciones, o sea, son células vivas de distintos tejidos. Entonces, por ejemplo, se pueden usar en vacunas o ver cómo le afecta cierta bacteria, cierto virus, etc. Y bueno, mil usos más. Hasta ahí es lo que sé. Ajá. Sí, en definitiva, los cultivos, en realidad existen distintos tipos. Vos podés tener una línea celular o un cultivo primario, donde en realidad sacás directamente un tejido o células de un animal, de un tejido de un animal y se pone en un medio de cultivo. Por ejemplo, nosotros hacemos cultivos de sangre, en donde nuestro objetivo es hacer un cultivo, tomamos muestras de sangre para hacer cultivos de linfocitos de caninos. El objetivo es obtener linfocitos de canino y los mantenemos en un medio y sobre esas células trabajamos. Las líneas celulares, ya cuando de ese cultivo primario yo saco células y las pongo, saco una porción de células y las pongo a replicar en otro medio y así hago, se llama repique, y así voy replicando. Muchas veces voy teniendo líneas celulares continuas, se llaman, que ya las puedo tener cuando pasan cierta cantidad de repiques, las puedo tener durante mucho tiempo. Serían como más puras, entre comillas, ¿sí? Profe, eso solo iba a preguntar, que lo que tenía entendido es que cuando se trabaja en esa parte de experimentación, era como mejor trabajar con líneas celulares a un modelo animal. No sé si en este caso se aplicaría. En realidad, los dos tienen ventajas y desventajas, por eso actualmente incluso se usan los dos. Por ahí la desventaja de las líneas celulares continuas es que terminan perdiendo, en humanos se trabaja mucho con líneas celulares continuas, una de las que más se usa son las GILA, y lo que termina pasando es que terminan perdiendo las continuas las características de la célula inicial. Aparte vos tenés célula que está aislada de un organismo. Entonces, por ejemplo, hoy se sabe que la matriz, o sea, que el medio extracelular juega un rol fundamental en el desarrollo y en el progreso del cáncer, y vos al sacarla o sea, vos en el medio de cultivo, en las líneas celulares, estás evaluando únicamente la célula de forma aislada. En el modelo in vivo, estás evaluando las células en un contexto. Entonces, yo creo que las dos tienen ventajas y desventajas, por eso actualmente se usan los dos modelos. ¿Vos, Dani, qué crees? Claro, no, tal cual. No es que uno sea mejor que el otro. Por eso es como, está muy bueno y muy interesante, digamos, este aporte de la medicina translacional, contemplar el animal vivo. Esto que hablaba Martina es totalmente cierto. Por ejemplo, para todos los estudios de cáncer, el microambiente tumoral impacta, bueno, ustedes ya han estudiado, ¿sí?, lo que es genética y cómo así, digamos, desde un nivel de organización más amplio, ¿sí?, o mayor, cómo el ambiente impacta, ¿sí?, a través de mutaciones o a través de la epigenética, ¿sí?, inclusive sobre la síntesis proteica, ¿sí? Bueno, a nivel de desarrollo de enfermedades, por ejemplo,
ejemplo, de cáncer, y otras, en este caso, el microambiente tumoral. Hay un grupo de sustancias, ¿sí? Desde el punto de vista molecular, ¿no? Y de cascadas de señalización que se activan gracias justamente al ambiente tumoral, en donde se desarrollan estas células. Y en estas líneas celulares, re claro lo explicó Martina, se generan líneas celulares de distintos tumores también. Entonces, clásicamente se evalúa el desarrollo tumoral o inclusive, fíjense que es peligroso, digamos, los tratamientos sobre líneas celulares, donde justamente la célula, como dijo Martina, está aislada, ¿sí? Y está transformada, porque en realidad no tiene las características de la célula inicial. O sea, no es un modelo totalmente real, porque no es la misma célula de origen. Ya se transformó, esa célula cambió a medida que pasa el tiempo. Incluso la gila creo que tiene un montón de años esa línea celular. ¿O no, Dani? Gila era, por ejemplo, de la mujer, era un tumor creo que era de ovario la gila. ¿O de qué era? ¿De ovario? No me acuerdo, pero está la ELA. Reproductiva, esa. Sí, está bien, sí. Porque se llamaba así la señora. Sí. Por eso surge el nombre. Y la HLA. Era el nombre de la mujer. Pero bueno, es una línea celular que tiene un montón de años, que se vende comercialmente, o sea, se ha replicado. Inicialmente era un tumor del aparato reproductivo, tendría que buscar de cuál, porque no me acuerdo en este momento, pero hicieron muchos repiques, bueno, se generó una línea celular continua de ese tipo de tumor y eso es lo que se vende comercialmente hace un montón de tiempo, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Sí, son comerciales. Faltó un sistema para mantenerlas y no es que la medicina translacional, digamos, viene a descartar ese tipo de uso de modelos, ¿cierto? No, trae otra alternativa. Es una alternativa. Sí. Dice Sofía, si puede ser que todas son originales de tumores para que puedan replicar continuamente. En realidad, las líneas continuas, no sé, pero creo que no son todas de tumores. No, pero la mayoría... Porque tienen que pasar esa meseta en la que se quedan la mayoría de las células, que llega un momento en que vos las replicás y no se reproducen de forma exponencial como se venían reproduciendo, hacen como una meseta. Cuando pasan esa meseta, se establece como una línea, como que son líneas celulares continuas, pero no todas llegan a pasar esa meseta, la mayoría quedan ahí. Creo que los tumores, por la capacidad que tienen de replicarse continuamente, son más fáciles de generar o de reproducir. ¿O no, Dani? ¿Tienes algo para aportar de eso? No. Pero bueno, me parece bueno que quede claro esto, ¿sí? Que no viene este aporte de la medicina translacional a descartar el modelo convencional. Porque de hecho el surgimiento de toda la información, digamos, que se empieza a usar en los modelos animales, ha surgido de la investigación convencional, ¿sí? En donde se controlaban todas las variables. Pero bueno, tiene quizás un techo, ¿sí? Y tampoco busca, o sea, y creo que ya lo vamos a ver con esto, de qué tener en cuenta para elegir un buen modelo, tampoco busca que el modelo sea igual, por ejemplo, en el caso de yo busco un modelo determinado para una enfermedad, un modelo animal, por ejemplo, en mi caso, que yo estudio caninos, sería mi modelo animal para el estudio del linfoma. Yo no busco que la presentación del linfoma en canino sea igual a lo que se presenta en medicina humana, sino que se busca entender las características que se pueda replicar de ese modelo animal, entender cuáles características de ese modelo animal yo puedo utilizar y cuáles no para replicarlas en humano. Eso es lo que se busca en la búsqueda de un modelo animal. No se busca que sea igual a la enfermedad del humano, sino que se busca que se acerque lo más posible para poder realmente el estudio que se genera desde mi modelo animal, poder replicarlo o traspasarlo a la medicina humana. ¿Entiendes? No sé si se entendió lo que sí, está claro. Bueno, en cuanto hay mucha variabilidad en cuanto a la susceptibilidad a las enfermedades dentro y entre las especies que pueden considerarse en un modelo animal, en los animales de compañía en general. Lo que refleja que tienen distintos antecedentes genéticos, que la fisiología, el estilo de vida y el entorno puede variar. Por eso está esa susceptibilidad diferente. Entonces, Ferreira, que es un autor, y los colaboradores propusieron en el 2020 armar como una evaluación multidimensional
de modelos animales de enfermedad. Y para eso valoran a un modelo animal en estos 8 dominios. Hacen una valoración epidemiológica, una valoración de los síntomas y la historia natural de la enfermedad, una valoración bioquímica, una validación genética, una validación etológica, histológica, farmacológica y clínica. Y de cada uno de estos dominios o de estas valoraciones, lo que ellos hicieron fue proponer preguntas, que a cada pregunta y a cada valoración, en realidad a cada valoración en general le dieron un score y, es decir, un número que es el mismo para cada uno de estos dominios, o sea, se pondera más o menos igual, y establecieron preguntas como, por ejemplo, la valoración epidemiológica. ¿Es posible que el modelo que yo voy a usar sea capaz de simular la enfermedad en los sexos correspondientes? ¿Es capaz este modelo que voy a usar de simular la enfermedad en los grupos de la edad pertinente? Por ejemplo, yo estudio el linfoma en perros. La edad de presentación del linfoma es en animales gerontes, entre 8 a 10 años. ¿Sucede lo mismo en humanos? O sea, el linfoma que se presenta en humanos también se presentan en personas en edad avanzada. Eso es lo que se busca con esta valoración. En cada uno de estos dominios, por ejemplo, en la sintomatología y en la historia clínica, dice, ¿es el modelo capaz de reproducir los síntomas y las comorbilidades comúnmente presentes en esta enfermedad? ¿Cuáles? En la historia natural de la enfermedad, similar a la del ser humano. ¿Cuál es el tiempo de aparición? ¿Cuál es la progresión de la enfermedad? La duración de los síntomas, la gravedad. Entonces se busca comparar dentro de estos dominios con estas preguntas que propone el autor con lo que sucede con la presentación del humano. Le dan un score a cada uno de estos dominios y a partir de ese score determinan, según el score, cuál sería la fiabilidad de este modelo. Pero hay que tener en cuenta que que estos dominios no tienen toda la misma importancia para todas las enfermedades, sino que hay enfermedades, por ejemplo, las que tienen una base genética, que van a tener un score, la valoración de la validación genética va a ser mucho más importante que la de otros dominios. O por ejemplo, en la diabetes tipo 2 en humanos, en donde es una enfermedad que está influenciada influye la dieta, el ambiente, no va a ser igual la valoración epidemiológica que para otro tipo de enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta esas características. Pero lo que se busca con la validación de los modelos es que, más allá que el autor dice que no sean predictivos, yo ahí diciendo, porque estamos diciendo que ningún modelo va a ser totalmente igual a la presentación en medicina, a la presentación en humanos, entonces sigue siendo predictivo, pero va a ser menos predictivo o más certero que un modelo tradicional de ratón. Entonces lo que se busca, dice, es que no sean modelos predictivos, sino que refuerza la idea que es de que sea un modelo con características que estén bien definidas y que sea reproducible. No se espera que sea igual al humano, pero se busca entender qué características puede replicar un modelo animal y cuáles no, entonces permitiendo seleccionar modelos óptimos para esa investigación, para el estudio de determinada enfermedad. ¿Se entiende? Sí, Martí, sí. Me pareció linda. ¿Y vos qué te parece, Dani? Me pareció linda esta valoración, esta validación que hace este autor. Es muy nuevo. Entiendo como una forma de estandarizar, a ver, justamente, qué modelo usar, pero en función de qué es lo que pretendo estudiar. Entonces, en función de qué pretendo estudiar, cuál es el modelo que se acerca más, digamos, que va a ser más fiable, ¿sí? Claro, para todos igual le hace la valoración. Y me gustó mucho lo que dijiste esto, que tenga repetibilidad, ¿sí? Claro. Justamente para que el modelo sí se pueda continuar siendo usado para el determinado estudio en función de esa determinada enfermedad. Claro, entiendo. Esta valoración se realiza para todos, ¿sí? Se realiza para todos. Pero uno u otro toma mayor, digamos, importancia de acuerdo a la característica de la enfermedad. Esta valoración surge igual desde la investigación básica, o sea, la idea, me parece que con este tipo de valoraciones sería, lo que dice Dani, no es que yo voy a decir, bueno, decido estudiar determinada enfermedad, bueno, voy a elegir tal modelo porque se me ocurrió, tal animal, y voy a hacerle esta valoración. No, la idea es como, para validar un modelo, es que yo para determinada enfermedad voy a tener que, en realidad,
primero para hacer esto tengo que conocer bien la fisiopatología de ambas especies y tengo que tener bien en cuenta las características también genéticas de ambas especies, en cuanto a tener un conocimiento profundo de las características de ambas especies, para poder ver en primer lugar si realmente sería posible como modelo para mi enfermedad. Después lo meto en este tipo de score y veo, bueno, la validación histológica, cuáles son las diferencias que tengo, la validación bioquímica, la validación genética. Pero yo tengo que conocer bien y, claro, no es algo que, por ejemplo, para estudiar linfoma como modelo animal, yo me baso en que hay otros estudios que han usado al canino como modelo para este tipo de enfermedad. No es que se nos ocurre desde sale de la galera, sino que hay bibliografía que sostiene que ya está estudiado de que es un buen modelo para esa determinada enfermedad. Eso es lo que sepan. No, que básicamente en realidad es lo que se hace con todo inicio de investigación, es como parte de la fundamentación de por qué usás, o cuando los chicos arman el plan de tesina, por ejemplo, y eligen la especie, y hay que fundamentar por qué se elige esa especie. Sería lo mismo, pero esta sería una forma de esclarecer, digamos, esa fundamentación. ¿Sí? Desde ese punto de vista es como súper ordenado y está re bien caracterizado, bien completo. ¿Sí? Sí, tenía la única limitación que ellos decían que tenían, pero es que en realidad nosotros estamos tratando con ciencias biológicas y esto te da un número, viste, que te da un número duro, o sea, te da un número matemático que no, en biología sabemos que nada es tan certero. O sea, esa era como la limitación que tenía la aplicación de este proyecto, digamos. Bueno, entonces vamos a ver ahora en realidad los usos de la medicina translacional, más que los usos, bueno, en dónde se aplica la medicina translacional. Por ejemplo, en estudios farmacológicos, para evaluar la toxicidad, la farmacocinética y la farmacodinamia, nosotros tenemos que en la investigación clínica, que es el desarrollo de un fármaco tradicional, tenemos una fase preclínica, donde se evalúa el efecto, la toxicidad del fármaco, el metabolismo, la farmacocinética y la farmacodinámica, in vitro sobre cultivos celulares y sobre animales de forma in vitro. Después tenemos una fase 1, que se evalúa la seguridad o los efectos adversos en una porción pequeña de la población, la fase 2, donde se evalúa la efectividad, la fase 3, que siguen evaluando en la fase 2 y en la fase 3, siguen evaluando si hay efectos adversos, siempre se evalúa si se presenta un efecto adverso, pero es más raro y generalmente suelen ser no graves, y la fase 4, que es la comercial. Bueno, ahora está muy, por ahí este estudio de fases está muy conocido con el tema del COVID, con las vacunas, se ha vuelto muy conocido. Lo que el desarrollo generalmente dice la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, generalmente lo que propone es incluir, porque tradicionalmente se incluyen solo especies roedoras en la fase in vitro. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos propone incluir 2 especies, un roedor y una especie que no sea roedora, pero que es obligatorio para el desarrollo de fármacos. No es un requisito obligatorio. Y generalmente lo que pasa es que muchos de los estudios son rechazados antes de entrar a la fase 1 en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y solo un 10,4%, es bajísimo, de los proyectos terminan entrando en fase 1, y luego de ese 10,4%, solo un 32,4% superan la fase 2. ¿Qué pasa con esto? Esto significa pérdidas económicas gigantes y una pérdida económica y de esfuerzos muy grandes. Lo que propone en realidad con buscar modelos donde la enfermedad se presente natural es eso, es que estos modelos tradicionales de ratón son considerados mucho más predictivos, o sea, están mucho más lejanos, digamos, a lo que es la fisiología y el metabolismo del humano. Entonces, lo que se propone con incorporar otras especies es evaluar la seguridad y la eficacia primero en esas especies antes de empezar los estudios de fase para que tener menos rechazo, tener
más seguridad a la hora de entrar en un estudio de investigación clínica. No sé si se entendió. Vos, Dani, no sé si querés agregar algo. Está claro. Es conseguir una traslación más eficaz y rápida de estos nuevos fármacos que se generan y mejorar los procedimientos para que mejorar la producción de fármacos en pos siempre de la generación de nuevas drogas en pos del bienestar tanto en medicina humana como en veterinaria. Esa es la idea. Y este gráfico que puse abajo está propuesto por los autores Coy en 2017, incorpora este nuevo estudio de fases donde se evalúan cultivos celulares y en animales en roedores. Esta es la que dice fase preclínica acá arriba. Pero incorpora la evaluación, una fase 1 y una fase 2, es como que hace una mezcla entre la investigación clínica en veterinaria y la investigación clínica en humanos, para evaluar la seguridad y la eficacia del fármaco, y después recién el fármaco pasaría al estudio de fases en humanos, en donde se evalúa la seguridad, la eficacia, y bueno. Sería una fase 1 como extensión. Una fase previa. A la fase, a esta, estaría entre la fase preclínica y la fase 1 de acá arriba. Ajá. Sería como una fase 1 en humanos, sí. Bueno, porque en realidad estaría aportando un grado más de seguridad. Claro. En otros lugares, bueno, que Dani, como bien lo había dicho, en donde tiene competencia la medicina translacional, es en los estudios del cáncer. Nosotros utilizamos, por ejemplo, modelos animales, uno de los que más se utilizan dentro de los animales de compañía, el que más se utiliza. El cáncer es muy frecuente en perros y representa el 50% en Estados Unidos, esta es una estadística de Estados Unidos, el 50% de la mortalidad de las enfermedades totales que se presentan de la especie. Es una enfermedad multifactorial que empieza a desarrollarse antes de que tengamos una manifestación clínica. Entonces eso hace que sean menos eficaces como predictores los modelos tradicionales, porque los modelos tradicionales generalmente se estudian a través del uso de seno-injerto. Lo que se hace es extraer una porción del tumor de humanos, por ejemplo, y se hace un seno-injerto en ratón. La otra desventaja, digamos, que tiene esos modelos con el estudio de seno-injerto es que se pierde lo que recién hablábamos de las conexiones con el microambiente tumoral, que es importante para la progresión y el desarrollo del cáncer. Entonces, el uso de modelos animales donde la presentación de la enfermedad se estudia de forma natural ahorraría la creación, porque se reproducen los animales de laboratorio de forma artificial, y el uso de animales de laboratorio, creando una estrategia que no solo beneficie como fin último al ser humano, sino que también tenga un beneficio para la medicina veterinaria. El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos tiene una red de ensayos comparados. Ellos tienen un grupo de genómica comparada en el que los oncólogos veterinarios y humanos, conjunto con los investigadores de las ciencias básicas, ejecutan y diseñan ensayos clínicos en pos de avances en los diagnósticos y en los tratamientos de los distintos tipos de cáncer. Bueno, acá les puse un ejemplo de algunos estudios que hay de medicina translacional relacionada al cáncer. Acá compara la biología como una herramienta para el descubrimiento de nuevos biomarcadores y el desarrollo de drogas que tienen como objetivo, o sea, que tienen como fin el tratamiento del osteosarcoma. Acá, bueno, el mejor amigo del hombre que puede enseñarnos el perro acerca del linfoma non-Hodgkin. Este es más, el que viene Álvarez, hace como una revisión de los distintos trabajos que hay acerca de medicina translacional usando modelos animales, modelos caninos, ocurrencia natural del cáncer en perros, dentro de la medicina translacional, la medicina y genética, y bueno, y acá hay otros tipos de estudios, otros tipos de áreas, que no es el cáncer, que también se manejan modelos animales, por ejemplo, en el primero para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca, usan células madres derivadas de tejidos mesenquimales, después para enfermedades cardiovasculares, este es para el tratamiento de la osteoartritis, o sea,
el uso de modelos animales en donde las enfermedades se presentan de forma natural, se puede estudiar el desarrollo de un montón de enfermedades. Y acá están los modelos animales como predictores de la salud del ambiente, es principalmente lo que hacemos en nuestro laboratorio. Por ejemplo, para el estudio de ecosistemas, un compañero nuestro estudiaba biomarcadores hacía ensayos de genotoxicidad en aves. No sé si querés aportar algo ahí al estudio del tincho, Dani. Claro, era en este caso ecosistemas silvestres. Esta es la parte, digamos, de ambiente del laboratorio, ¿sí? Como así, está buena esta placa, Marti, porque así los chicos pueden ver claramente cómo la medicina transnacional no solo se aplica al desarrollo de enfermedades, ¿sí? Que se vincula bien con estos pilares que vos nombraste, la unión de los pilares de la medicina transnacional, ¿sí? La comunidad, la investigación básica y lo que es la clínica. Bueno, nos salimos un poco ahí, pero seguimos bajo el concepto de una unidad, de una salud, ¿sí? Sí. Y bueno, evaluamos la salud del ambiente y tal cual, como decía Martina, en este caso, nuestro compañero Martín trabajaba con toxicología genética, algunos marcadores a nivel de las células, de los glóbulos rojos de las aves, de distintas áreas naturales protegidas, ¿sí? Y bueno, también de distintas zonas que estaban cercanas, digamos, a regiones donde se usaban plaguicidas ambientales para Se cultivo. usaba como marcadores, en realidad, bueno, evaluaba el daño a nivel del material genético, a nivel del núcleo. Evaluaba micronúcleos, ¿o no? La presencia. Evaluaba anormalidades nucleares, micronúcleos y otras anormalidades nucleares, sí. Que, Recuerden que si bien, a ver, en humanos, para poder hacer, digamos, la comparación, en humanos se puede evaluar la presencia de micronúcleos en glóbulos rojos, ¿sí? Los famosos cuerpos de Holly. Ajá, que se observaban y digamos, se contaban y se reconocían, se contabilizaban en los análisis de sanguíneos. Pero sobre eritrocitos maduros que en realidad son nucleados, eritrocitos de las aves. Claro, esto lo hace sobre los glóbulos nucleares, que sabemos que tienen núcleo, entonces es más fácil de distinguirlo. Esa es como la gran diferencia. En humanos es más complejo, entonces se usan los linfocitos, ¿sí? Previamente con inducción de una división mitótica, ¿sí? Bueno, pero básicamente, pero te escucho, Marti, a ver a qué apuntabas con las otras imágenes. No, en las otras imágenes se apunta de forma similar, digamos, a evaluar el ambiente a través de ensayos de genotoxicidad. Por ejemplo, bueno, Dani trabaja con bovinos, trabaja sobre linfocitos, ¿no es cierto, Dani? Sí, sobre linfocitos de bovino, también evaluando anormalidades nucleares por ejemplo, en este caso, evaluando el efecto que tienen ciertos plaguicidas de uso común en las zonas agropecuarias, como son el clorpirifos, la cipermetrina, y me falta uno, Dani, ¿no? Justo se te cortó un poco en la conexión. Clorpirifos y cipermetrina. Clorpirifos y cipermetrina. No sé en qué se me cortó. No, y se te fue la imagen, así que debes estar con mala señal. Bueno, y también había, Dani, por ejemplo, con el grupo de investigación de ella, habían hecho un estudio sobre la concentración en la medición en carnes, Dani. No. Con las vacas, bueno, en realidad usábamos, es feo la palabra usar, ¿no? Pero básicamente usábamos, porque esto que vos estás mencionando se vincula con el tema que nosotros lo vieron, que ustedes leyeron un texto sobre biomonitoreos y el uso de los animales como animales centinelas. ¿Centinelas de qué? De la calidad del ambiente en este caso, ¿sí? Y nuevamente, había todo un fundamento de por qué, cuándo se usa cierto animal como bioindicador, ¿sí? Tiene que ser un animal que sea sensible a lo que yo pienso y pretendo estudiar, ¿sí? Que acumule daño. Nosotros apuntamos entre lo que es la toxicidad a lo que es la toxicidad genética, ¿sí? Pero ustedes piensen que estos se pueden hacer, si pensamos en toxicidad crónica, ¿sí? Se pueden hacer sobre el sistema reproductivo, también se pueden evaluar marcadores, ¿sí? Sobre el sistema inmunológico, ¿sí? En donde los contaminantes ambientales ejercen ahí una toxicidad importante.
básicamente los contaminantes ambientales. Lo que se evalúa, en lo que Martina está presentando acá, es justamente qué modelos animales pueden ser usados para evaluar efectos de los contaminantes ambientales en los distintos ecosistemas silvestres, las aves, ¿sí? Agropecuarios, en mi caso las vacas, al lado el perro doméstico. Domiciliario. Ajá, un ambiente domiciliario, porque se usan, están expuestos a contaminantes similares a los que está expuesta la población, ¿sí? Humana, por ejemplo, los plaguicidas, vemos abajo las fumigaciones, el uso de insecticidas en el hogar. Es también la implementación de los modelos, pero en este caso para evaluar salud ambiental, que, a ver, indirectamente también evaluamos exposición y posibles efectos sobre la salud humana. Claro, eso es lo que iba a decir, insecticidas y plaguicidas y antiparasitarios, que su uso no solo van a impactar en el animal, sino también van a impactar sobre la salud, sobre el ambiente y sobre la salud humana. En el caso de mi proyecto, el estudio de genotoxicidad lo hacemos a través de el ensayo de aberraciones cromosómicas. Evaluamos la presentación de aberraciones cromosómicas, alteraciones a nivel de los cromosomas, alteraciones estructurales en particular, como rupturas. Para tener en cuenta los resultados, entonces, más allá de que, como les decía, en la presentación de las valoraciones, yo les había dicho que el autor decía que uno de los objetivos es dejar que los resultados dejaran de ser predictivos. Los resultados van a seguir siendo predictivos, porque incluso algunos tratamientos han mostrado tener muy buenos resultados en modelos animales y cuando se hace el estudio en humanos terminan siendo tóxicos para el humano. No existe un correlato en veterinaria de muchas enfermedades que presentan una morbilidad o una mortalidad alta en humanos, como por ejemplo el Parkinson. En veterinaria, muchos de los ensayos que actualmente están en la bibliografía o no tienen un N adecuado, o no usan un número de animales adecuados como para que esos datos sean totalmente fiables y reproducibles, o la potencia estadística del ensayo no suele ser la adecuada. Y es muy importante esto, para tener en cuenta el modelo a usar, es muy importante entender la fisiopatología del animal para poder determinar para qué tipo de investigación va a ser adecuado ese modelo de enfermedad. Eso es muy importante. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Dani, con respecto a esto. Claro que eso último en relación a lo que recién nos mostrabas con respecto a lo de valoración. Claro, y algunos cánceres en caninos, que vimos ahí osteosarcoma, ¿cuáles los tenés presentes? ¿Qué cánceres son los que son estudiados principalmente con los modelos caninos? Por ejemplo, mastocitoma, existen modelos animales para mastocitoma, en los osteosarcomas también, en tumores de mama también se están usando modelos animales, en la gran parte de los estudios de cáncer se están usando modelos animales. Hay varios, sí. Sí. Y el programa del Instituto de Investigación de Cáncer de Estados Unidos, que mostrabas el mapa, me acuerdo que habían varios investigadores argentinos ahí trabajando. Sí, pero trabajando, el mapa está hecho sobre Estados Unidos, o sea, son investigadores argentinos que trabajan en universidades, la mayoría son universidades. En las estrellitas esas es donde están los centros de oncología comparada. La mayoría suelen ser universidades y ahí hay grupos interdisciplinarios, científicos pertenecientes a la investigación básica, la comunidad médica y la comunidad veterinaria, trabajando en conjunto. Esos son, esos son centros donde se estudia la oncología comparada. Otra gran ventaja que yo veo de la aplicación de este modelo, más allá de todas las que has mencionado y que creo que han quedado bastante claras, ¿sí? Es que al ser de presentación espontánea, ¿sí? Las enfermedades, o sea, no presentación espontánea está mal expresada, pero natural, claro, no inducida, abundan casos, ¿sí? Y el acceso, muchas veces, a ver, formalmente el acceso es más simple, ¿sí? Porque no se requieren tantos protocolos, se requieren simplemente el acceso a muestras, protocolos de cuidados de animales, de experimentación y de investigación, ¿sí? Que mantengan, digamos, las normas de bienestar animal, básicamente. Pero evadir los protocolos éticos, ¿sí? Para el uso de muestras humanas. Entonces eso es una ventaja.
Lo que pasa es que estos ensayos toman, o usan la presentación, o sea, se nutren de la presentación en la clínica de la enfermedad, o sea, se nutren de los mismos estudios, de los mismos ensayos realizados en la clínica para el desarrollo, para el estudio de la enfermedad. Toma en parte generando un beneficio para el animal, para el diagnóstico. En nuestro caso, que estudiamos linfomas, el ensayo de aberraciones cromosómicas se considera uno de los métodos diagnósticos, un método diagnóstico fiable para el estudio de ciertos cánceres, porque las alteraciones cromosómicas, el patrón de alteraciones cromosómicas está determinado en distintos tipos, o es más determinado, es diferente para distintos tipos de cáncer. Entonces puede ser utilizado como un método diagnóstico. Precoz. Precoz, antes del inicio, antes que se desarrolle la enfermedad clínica, se podría hacer un ensayo para ver o para deducir si es posible que se presente la enfermedad. Entonces, esto tiene un beneficio tanto para el animal como para la medicina humana, como, como decíamos, para la salud del ambiente, lo que no pasa por ahí usando modelos tradicionales. Claro. Yo no sé si vos pensás, Dani, que esto, o sea, que está en vías también de la reducción del uso de modelo tradicional. No sé si cumple un rol fundamental, los modelos tradicionales de modelos animales, que son el ratón, ha cumplido un rol fundamental, porque gracias a esos modelos animales ha podido dilucidarse mecanismos celulares que hoy... mecanismos celulares muy importantes, el metabolismo de ciertas drogas, la farmacocinética, la farmacodinamia. No es que, pero hoy está en vías de reducirse el uso de esos modelos animales, ¿o no, Dan? Claro, yo opino como lo que hablábamos hace un ratito. No sé si van a desaparecer totalmente. Que estas investigaciones han dado las bases para que puedan utilizarse en modelos animales. No se podría haber empezado sin las bases, digamos, teóricas más generales que han brindado ese tipo de investigación. Yo creo que no deberían llegar al desuso, digamos, de los modelos tradicionales. Pero sí entiendo que esto también va de la mano de justamente disminuir los animales como animales de experimentación, ¿sí? En donde justamente se inducen las patologías, ¿no? Bueno, aprovechar aquellas especies animales donde las enfermedades surgen lamentablemente de manera natural. Lamentablemente para la salud del animal, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente para la salud de los humanos, ¿sí? Porque justamente pueden ser usados como modelos. Y va un poco de la mano también de eso. Mira, ahí Ludmila cuenta que dice que está usando en su perra autovacunas de melanoma y las hacen dentro de la investigación para melanoma humano en el Instituto Rojo. Ajá. Ajá. Ludmila, ¿y cómo llegaste a ofrecer, digamos, a tu animal? ¿O encontraste una convocatoria donde buscan animales con esa patología? No, le encontramos el melanoma a mi perra en septiembre del año pasado, en una consulta por otra cosa, se lo descubrió el veterinario, y era muy pequeño, estaba del tamaño de una lenteja. Entonces la vio la doctora Cecilia Gómez, que se está dedicando a oncología, y ella me mencionó que había escuchado que estaban empezando con las autovacunas, que las hacían en Buenos Aires, pero que no tenía un contacto. Entonces, mi marido, que también es doctor de otra cosa, pero de CONICET, no sé, ustedes tienen como una plataforma, algo que pueden ver ustedes sus trabajos o cosas dentro del CONICET, me parece. Sí, y de hecho es de acceso público. ¿Sí? Claro. Bueno, él sabía cómo buscarlos por ahí, digamos, entonces así se contactó con la directora del proyecto. Justo le acabo de escribir porque no está mi marido y no me ha respondido. Liliana Finocchiaro creo que se llama, después les puedo confirmar. Entonces, bueno, ella nos explicó cómo era todo el protocolo, que en principio, previo a la pandemia, lo que se hacía era enviar el melanoma del perro y se hacían las autovacunas con el mismo melanoma que se les sacaba, pero que ahora se les estaba dificultando mucho los envíos de las cosas por la pandemia. Entonces, que en Buenos Aires había como una campaña que cuando operaban a los perros, se donaban los melanomas al instituto. Entonces, las autovacunas son con melanomas en general, digamos, no específicamente de tu perro. Ah, claro. Entonces, ella nos hizo todo el protocolo. El tratamiento es de por vida. El primer mes fue una autovacuna por semana. El segundo mes, una autovacuna cada 15 días. Después, el tercero, cuarto, quinto y sexto mes, una vacuna por mes. Y ahora estamos una vacuna mes sí, mes no, mes por medio.
Ajá. así hasta cumplir los 2 años, y después una vacuna cada 6 meses de por vida quedaría. Ujú. Y bueno, ella me decía que por ahora los perros que lo están tratando con eso, en la casuística que ellas tienen, en el 100% no ha vuelto a reaparecer el melanoma. Y se puede usar con perros que han sido diagnosticados como la mía en estadios tempranos de melanoma y que no hayan tenido metástasis al momento de la cirugía. Así Claro. que bueno, por ahora vamos bien. Mira qué bueno. Yo creo algo importante, escuchando a la Ludmila con el tratamiento de su perra, de lo importante que es apoyar los estudios de investigación de las ciencias básicas, porque es lo que genera el conocimiento para que se creen, para que se identifiquen o se diagnostiquen mejor las enfermedades, se generen nuevos tratamientos y se tengan pronósticos más certeros acerca de las enfermedades. Yo creo que en medicina veterinaria tenemos mucho para avanzar sobre eso, ampliar el conocimiento, conectarnos más con las ciencias básicas, porque muchas veces pasan en medicina, yo creo que en medicina humana está cambiando de forma mucho más rápida eso, pero en medicina veterinaria todavía estamos ahí muy metidos dentro de la clínica. Incluso, bueno, Cecilia Gómez, que vos la nombraste, ya colabora con nosotros, excelente. Ella es que colabora con nuestro proyecto, ella está muy interesada en nuestro proyecto y siempre colabora con nosotros, igual que Clara Mata, pero por ahí no son muchos los que tienen la apertura y ponen en valor lo importante que es las ciencias básicas para el diagnóstico y el descubrimiento de nuevos tratamientos. A mí me pasó, perdón, que justamente vi eso en Sicilia, cuando le diagnostican a mi perra, claro, yo como que en mi mente fue, chao, o sea, es un cáncer malísimo, muy maligno, se va a metastatizar y se me va a morir la perra, o sea, como que no le vi como una salida. Y sin embargo, cuando fui a ella, me abrió todo un panorama de alternativas, en el cual me dijo, bueno, quédate tranquila, que está descubierto muy a tiempo y si no lo estuviera, también hay cosas para hacer. Entonces me abrió todo un panorama que la verdad que no tenía idea que existía y sí, me pareció buenísimo. Y hay un montón de proyectos que están trabajando con modelos animales y se están generando terapias a otro nivel, me parece importantísimo también darle apoyo a la ciencia de ese lado. ¿O no, Dan? Claro, en este caso que cuenta Ludmila, que está excelente, digamos, el ejemplo, y me alegro un montón que hayas llegado a ella, a esa veterinaria, porque lamentablemente, como están hablando, es una cuestión de suerte. Bueno, como pasa también en la medicina humana, ¿no? A veces, vieron, los pacientes van rebotando y van saltando de un médico a otro hasta que se encuentra uno que tiene quizás una conexión un poco más con algunos avances o con investigación. Básicamente es lo que, bueno, a mí me encantaría que salgan, digamos, con esa idea de cuando se reciban, ¿no? Que no se aíslen en la clínica, el que va a trabajar en la clínica, o que no se aíslen y no se encierren en el negocio de la veterinaria, que lamentablemente a veces se tiende a eso, ¿sí? Sino que mantengan su mente siempre conectada en lo que es, bueno, la investigación, ya sea para aportar y para recibir, como en el caso de Ludmila. A ver, a nivel de paciente, es mucho más, digamos, motivador cuando la devolución de la investigación repercute directamente sobre la salud de tu animal, como en el caso de la Ludmila. Ella recibe las vacunas, está bien, no de la muestra, digamos, en la que se le tomó a su animal, ¿sí? Pero está recibiendo vacunas para esa inmunoterapia, ¿sí? Entonces, como que la ventaja es alentadora a que el cliente participe con su animal, ¿sí? En los proyectos de aporte. Ay, Bueno, quería decir en algo más casos, que la doctora me había dicho que para ellos era re importante en estos meses, en estos tiempos de pandemia, que los había obligado a hacer las inmunoterapias justamente con melanomas que no fueran del animal, porque hasta ahora lo que ellos hacían era eso, vos sacabas melanoma, lo enviabas por correo certificado, que encima es otra contra también, que antes el correo certificado en 24 horas te llegaba y ahora a mí a veces me llegan 3 días. Entonces era como todo nuevas como desafíos de ver si igual surtía o no el mismo efecto el tratamiento. Y bueno, el lugar fue en septiembre, como les decía, y hasta ahora le hicimos placa de control, análisis y estamos bien. Pero bueno, es algo bien. sostenible en el tiempo también. Claro. Le quedaría medio año de tratamiento. No, un año. Claro, después el que es cada 6 meses es de por vida. Ella me decía que a veces habían propietarios que no lo habían, o sea, como que no lo continuaban, porque bueno, también ellos en una etapa que no las pueden regalar, tampoco las autovacunas, ¿sí? se pagan. Entonces que muchas veces los propietarios hacían como
la parte que era más exhaustiva del tratamiento, que son los primeros 6 meses, y cuando ya llegaban a esos 6 meses que hacían placa de control y estaba todo bien, como que lo cancelaban, digamos. Por el estadio en el que estaba el de Lua, ella me dijo que ella creía que no era necesario continuarlo, pero bueno, decisión nuestra que lo vamos a continuar. Así que, bueno, espero que dé el resultado querido. Es genial. Qué bueno. Estos tipos de estudios, como el que está la perla de Lumila, son estudios de investigación clínica, que son los estudios de fase como los que les mostraba recién. Esos estudios de investigación clínica, incluso ahora hay unas jornadas, las jornadas de Buenos Aires, esas que Dani te digo, donde le digo a Dani, bueno, conocemos, que Manuel Martín. Sí. Ah, que fue ahora. Esas jornadas son de investigación clínica en veterinaria. En veterinaria, en Buenos Aires, hay un grupo de investigación clínica trabajando, sí, de forma fuerte en proyectos de investigación. Sí. Bueno, yo, la verdad que, disculpen, pero tengo un ensayo en puertas, así que me voy a tener que retirar, pero te agradezco, Dani, por el espacio. Gracias a vos. La verdad que, bueno, como dice Morena, es re interesante el tema. Bueno, muchas gracias.